En un día dedicado a la memoria, la Argentina mostró que el pasado, reciente o más lejano, sigue generando divisiones. En actos diferentes como los de hoy, con motivo del golpe del 76, o a la hora de interpretar los hechos, lo hagan los gobernantes, la política o cualquiera de nosotros. ¿Se puede pensar en una definición de qué implica hoy la última dictadura que comenzó hace 46 años? Nuestra invitada de esta noche es una de las historiadoras consideradas una promesa en el mundo académico, especialista en observar los usos políticos de los hechos del pasado. En el café de Telefe Noticias, Camila Perochena, doctora en historia. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias por sumarte en este día que es un feriado, pero es una fecha para pensar y uno ve que cada quien lo piensa de distinta manera a estos hechos recientes o a lo demás atrás en el tiempo, ¿no? Exactamente, el pasado no hay una única manera de interpretar el pasado. De hecho, entre los historiadores tenemos muchos debates sobre cómo interpretar la historia y los hechos del pasado. Por supuesto, uno tiene los hechos y hay hechos que sucedieron y uno puede decir esos hechos están ahí. Ahora, la manera en que uno explica esos hechos, que piensa las causas, las consecuencias que traen, cómo se encadenan esos hechos, esos son interpretaciones y existen distintas interpretaciones del pasado. Interpretaciones que dan los historiadores, pero interpretaciones que también circulan en el espacio público, y el 24 de marzo es un ejemplo muy claro de eso. Por ejemplo, la forma en que el kirchnerismo interpreta la década del 70 o la dictadura capaz no es la misma manera en que el PRO ha interpretado la década del 70 y la dictadura. Y tampoco puede ser necesariamente la misma manera en que los historiadores han interpretado ese periodo. Entonces, lo que hay que tener en claro es que bueno, existen distintas interpretaciones del pasado que en casos como este están en disputa permanente, ¿no? Hay debates permanentes sobre cómo entendemos la historia y cómo entendemos esos hechos que sucedieron. Generalmente, cuando esos hechos están tan cerca y cuando las heridas de ese pasado todavía están abiertas, bueno, las disputas son mucho más aguerridas, podríamos decir. Claro, pero si uno se pone a repasar, todavía se discute si Sarmiento, si Belgrano, si Rosas y todo, y no hay forma de ponerse de acuerdo. Yo no sé si es muy típico argentino, vos que estás en contacto con otras realidades latinoamericanas, o pasa siempre en todos los países o en la mayoría de los países este tipo de divisiones a la hora de repasar el pasado. A ver, yo diría que siempre en todos los países hay distintas formas de interpretar la historia y en parte eso es bueno. No porque no se llega a una versión definitiva del pasado, sino que a la luz del presente el pasado se va revisando, incluso el pasado lejano. Es más, te diría que en otros países que tienen capaz una historia mucho más profunda en términos de distancia histórica que nosotros, no sé, los franceses capaz discuten hasta sobre el siglo V, ¿bien? Entonces, eso pasa en todas las sociedades. Ahora, lo que vos me estás preguntando es si ese pasado genera polarización como genera en nuestros países. Bueno, la polarización es un fenómeno que en la Argentina tiene varios años y que lo podemos rastrear también a lo largo de la historia, pero que justamente en los últimos años se ha expandido a otros países. Digo, hoy el tema de moda en Estados Unidos es la polarización y esa polarización también genera disputas sobre el pasado. Creo que igualmente no son tan intensas como las que se generan acá, es decir, creo que en el espacio público y político hay consensos más grandes en relación con el pasado, pero eso no significa que haya una versión definitiva de la historia, ¿no? Y que todos estén de acuerdo en una versión definitiva de la historia, lo cual es sano, porque un poco la tarea de los historiadores es ir revisando y repensando los acontecimientos pasados a la luz del presente. Ajá. Camila, ¿tenés alguna interpretación personal respecto de por qué Córdoba ha tenido un papel decisivo en determinados momentos? Por ejemplo, en la rebelión contra Perón, la mal llamada Revolución Libertadora, en el golpe militar del 76, también desde el otro punto de vista, el Cordobazo, que fue una rebelión contra una dictadura, la de Onganía. ¿Hay alguna explicación puntual para vos de eso? Al que lo he escuchado hablar de eso y el que tiene esa hipótesis un poco de la excepcionalidad cordobesa es a Pablo Gerchunov. Yo diría que el rol de Córdoba en cada uno de esos momentos que nombrás es importante, pero no sé si podemos atribuirle un hilo conductor a por qué Córdoba tuvo un lugar
destacado en distintos momentos de la historia. Es decir, en la década del 60, ¿por qué fue el cordobazo en Córdoba? Bueno, ahí para entender eso hay que entender el proceso de industrialización que tuvo lugar en Córdoba, claro, el tipo de militancia, y esto lo ha estudiado Gordillo, una historiadora, que plantea, bueno, cómo pensar el tipo de militancia que existe dentro de Córdoba, qué tipo de trabajadores había y cómo esos trabajadores tenían una forma específica de lucha que llevó al cordobazo. Entonces yo diría, no es que haya una excepcionalidad cordobesa que nos permita entender por qué el levantamiento del 55 y el golpe del 55 empezó en Córdoba y el cordobazo, sino que creo que en distintos momentos, bueno, Córdoba tiene características particulares en términos económicos y en términos sociales, bien, que nos ayudan a entender esos momentos de excepción, esos momentos destacados en la historia del país. Alguien dijo, Camila, que la historia siempre es contemporánea, ¿no? Y que en definitiva siempre se la ve desde el presente. En casos como hoy, revisar esta historia reciente, la del golpe militar y la dictadura, ¿se va redefiniendo al correrse ese presente con el paso del tiempo? Totalmente. La manera en que se entendía la dictadura en 1983 o en la década del 80 no fue la misma manera en que se estudió y se entendió la dictadura en los 90 durante los gobiernos de Menem. Y eso cambió, por ejemplo, a partir del 96 se empieza a repensar, porque hay ciertos acontecimientos que llevaron a repensar ese pasado. Por ejemplo, a partir del 96 vamos a tener un acontecimiento muy clave para reinterpretar la dictadura, que es la aparición y las declaraciones públicas de Silingo, el primer militar que va a confesar los crímenes cometidos en los vuelos de la muerte, ¿no? Entonces, claro, eso generó toda una movilización en la sociedad civil y también una reactivación del campo historiográfico que llevaron a repensar el pasado de la dictadura militar. Y después hay acontecimientos políticos que te llevan a releer ese pasado, como por ejemplo, durante los gobiernos kirchneristas, otra vez se empezaron a pensar diferentes cosas de la dictadura. Te pongo un ejemplo como para ser más clara. En los 80, generalmente a las víctimas del terrorismo de Estado se las pensaba como víctimas. Si uno lee el Nunca Más, claro, ¿vos qué lees? Vos lees, por ejemplo, tal persona, no sé el nombre, no sé, María Tanto, que es desaparecida y que era maestra en una escuela, ¿no? Entonces, se las presentaba como víctimas y no se recordaba, por ejemplo, en el Nunca Más, el carácter militante de esos desaparecidos. Durante el kirchnerismo, igual eso empieza un poco antes ya en la sociedad civil y en los organismos de derechos humanos, se empieza a reivindicar el carácter de combatiente de muchos de esos desaparecidos. Entonces se empieza a cambiar la idea de víctimas, dejar de verlos como víctimas pasivas, sin agencia, para tratar de repensar a esas personas, a esos desaparecidos, también como combatientes. Entonces se empieza a reivindicar la acción combatiente que tenían esas personas antes de su desaparición, ¿no? Por ejemplo, esa tal María que era maestra, además era militante de Montoneros, ¿bien? Y eso empieza a pasar con el tiempo, es decir, las memorias que la sociedad civil y que los propios y la historia que escriben los historiadores se va pensando a medida que va cambiando, que va pasando el tiempo, ¿no? Y me parece que en la cuestión de víctimas y combatientes para pensar el 24 de marzo es un buen ejemplo. Bien. Bueno, ojalá que el paso del tiempo permita bajar la espuma y tener una perspectiva mejor de la que hay hoy, ¿no? Porque la verdad que el clima de división para recordar una fecha importante como esta es dolorosa para los argentinos, para lo que ha significado esto desde el 76 en adelante, ¿no? Sí, hay que tener en claro también que no es solamente la cuestión de la división, sino que en lo que respecta principalmente a la dictadura, lo que nos dificulta conocer y entender ese pasado es que mucha de esa información se fue a la tumba con los responsables de las violaciones a los derechos humanos, o bien no quedaron archivos, no quedaron, se hizo desaparecer también toda la evidencia. Entonces, ahí no es solamente, o las dificultades para acceder al conocimiento de lo que sucedió en ese periodo, no es solamente una cuestión política del presente de polarización, sino que está relacionada con lo que activamente hicieron los militares para callar u ocultar lo que sucedió. Camila, ha sido un placer escucharte y repasar también. Cada año es distinta la forma en que vemos el pasado y ha sido muy útil encontrarnos con vos en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por este rato. Adiós. Gracias.
Gracias a ustedes. La historiadora Camila Perochena para cerrar esta edición de Telefe Noticias. Hasta mañana. Gracias, buenas noches.